gran saludo. Nos encontramos con Juan Diego Lopera en este augusto espacio justamente para disertar temas pertinentes acerca de el ornato público de la ciudad. Juan Diego, el próximo año, en el 2025, Medellín va a cumplir 350 años de fundación. Y una de las páginas más memorables de su historia, digamos que realza la identidad de la ciudad, tiene que ver con el ornato público. Identidad entendida como esos símbolos que fortalecen la identidad de una sociedad. Y en eso pues se circunscribe todo lo que tiene que ver con el espacio verde. Yo como historiador consulté en algún momento, por allá en 1853, un viajero inglés de nombre Charles Safrai, que entrando desde el oriente antioqueño, bajando por la escarpada de Santa Elena, aquí la tenemos al frente, cuando llegó a la villa de la ciudad de Medellín, se paró a la vera de la quebrada de Santa Elena y empezó a imaginarse ese espacio despoblado de árboles que era pues el riachuelo de Santa Elena, y empezó y dejó en sus consignas, pues en sus memorias, evocando de que ese paisaje sembrado de jardines y de árboles florales especialmente al lado y lado de la quebrada generaría un bello paseo en el cual pues digamos que es una evocación a la sensibilidad, y digamos que a partir de esa fecha en adelante se empieza a generar un interés por lo verde. Ya después viene la fundación del establecimiento de lo que fue la Villanueva, Pastor Restrepo, que es la persona que se ha dateado, que introdujo los primeros eucaliptos, personajes tan ilustres y tan referenciados en nuestra historia, especialmente regional, como Gabriel Echeverri, que fue el primero que introdujo las ceibas, que las traía provenientes desde las riberas del Cauca, en fin. Y empieza todo ese boom, digamos, por lo verde, por generar un espacio estéticamente en una ciudad que venía, pues, digamos, construyéndose, dejando pues ese apelativo de villa a establecerse como ciudad moderna. En fin, toda esa historia tan apasionante que sé que en las referencias, cómo desde el presente, desde que se empiezan a generar los planes de desarrollo municipal, en este caso el distrital, se viene articulando todo este tema de lo verde, ese tema de la planeación que no deja de ser un tema incógnito en una sociedad que ha cambiado mucho los imaginarios, hay múltiples dificultades. ¿Cómo se piensa usted desde un referente que es usted como planeador de ciudad también, ese tema de lo verde? Yo creo que los primeros ejercicios de planificación que tuvimos nosotros básicamente siempre salieron desde el ejercicio de personas profesionales en el área del urbanismo, de la ingeniería o la arquitectura. Digamos que en un primer comienzo no hubo mucha participación ciudadana. Eso no quiere decir que esas personas nunca evocaran parte de lo que los ciudadanos pudieran concebir que hacía parte de una estética o de una tradición. En el caso de la ciudad de Medellín, sí hay dos momentos claves. Uno, cuando dejamos de ser parte del Imperio Español y empezamos en la época de la República, y eso coincide también con todos esos movimientos internacionales asociados a las ciudades industriales y postindustriales, y al tema de planificar ciudades que empiezan a crecer. Esta es una ciudad industrial que requiere rápidamente generar un stock de vivienda pues, para toda la clase obrera que migra, y estos ingenieros, esos arquitectos que inicialmente entran, pues evocan parte de una cosa que ya se estaba haciendo en Europa, de hacer procesos de urbanización en los cuales se empiezan a introducir elementos de la parte natural, como son ya no las vías rectas sino las circulares, el tema de los jardines y antejardines, y el tema de los parques, ¿cierto? Que en la colonia no era relativamente tan claro, a pesar de que las leyes de Indias tenían algo al respecto. Ahora bien, en la época contemporánea, digamos que sobre todo de la Constitución
del 91 para acá, 91, que para eso la ciudad de Medellín sí abrió un gran espacio de participación. Recordemos que nuestra constitución se hace en un marco político muy complicado asociado a un tema de deslegitimación del Estado y sobre todo de una coyuntura que tenía en su punto más alto el tema del narcotráfico. Y teníamos una ciudad que no tenía futuro. Y los ciudadanos y la sociedad civil, digamos que de alguna manera, en un proceso que se convoca desde el distrito y desde los, digamos, grandes protagonistas de la ciudad, se genera un tema de involucrarnos todos a ver cómo le buscamos futuro a esto. Entonces, en los planes de desarrollo de Medellín, siempre ha habido una constante de participación, siempre. Entonces, cuando los hemos abordado, el ciudadano de a pie, que básicamente busca mejorar las condiciones, siempre plantea inquietudes asociadas a lo que necesita y quiere. Inclusive el tema de la estética, del ornato, del espacio público es una constante en ellos. Ellos son siempre pensando en cómo mejorar el entorno de su barrio, de su comuna o de su corregimiento. Y siempre han estado plasmados en el tema de las necesidades e inclusive en el tema de las respuestas de los planes de desarrollo, cómo atender esos requerimientos. Entonces, digamos que en los primeros planes de desarrollo que se hicieron a finales del siglo pasado, de los 90, y estos que hemos tenido en este nuevo siglo, siempre el ciudadano ha sido altamente sensible a una tradición que aparentemente era muy familiar, muy de la casa. O sea, los medellinenses siempre han tenido en la zona rural y en la zona urbana el concepto del jardín de su casa o el jardín de su finca. Y hoy lo hemos llevado a entenderlo como parte de una extensión de eso a lo público. Entonces lo hemos llevado al antejardín y a otros elementos como son los separadores viales, los parques, las zonas verdes. Eso ha sido como bastante recurrente en ellos. Ahora, lo más bonito de todo esto es que recientemente hemos empezado a entender que nosotros, y ya pues ha sido mucho con la ayuda de la academia y de las autoridades ambientales, que tenemos una alta riqueza en la parte florística y de la misma fauna que está asociada a esos dos elementos, y hemos empezado a encontrarle valor a unas especies o a unos individuos que han empezado a aparecer nuevamente en el ornato público de la ciudad. Qué bien, Juan Diego. Tocas unos temas interesantes y me voy a referir como a unos conceptos. Lo social, y hablas de medellinense. Bien sabemos que esto es una ciudad moderna en la cual se congrega un cúmulo, digamos, multicultural, eso que se llama hibridismo cultural. Y entre toda esa narrativa que expresas, tan pertinente en el momento de la planeación, a mí me genera esa duda, o sí, más bien esa incógnita en cuanto a la receptividad social. Siendo que uno, digamos, al escarbar, al escudriñar los procesos históricos en torno al ornato público, pues bien, eso es un ideal. Obviamente embellecer la ciudad, eso trae pues como digamos una contemplación estética, bien como lo has dicho. Digamos en ese símil que se trabaja entre el norte de Europa y todos estos pueblos del sur, especialmente pues en este caso nos compete Medellín. Pero a medida que se va, digamos, embelleciendo la ciudad, estas cuestiones que en algún momento lo hablamos como que son ideas caprichosas, gente que no era, digamos, de profesionales, digamos que conceptos de urbanidad y menos pues en los temas de ornato público. Esto de equipar a una ciudad con elementos vegetales. Y si bien se logró, pues, se logró ese propósito por allá en 1912, hubo un proceso bien complicado con un parque que se construyó, digamos, en 1880, en esa evolución que usted mencionaba de plaza a parque. Cuando las plazas empiezan a recibir esos elementos vegetales, es ahí donde se convierte en parque, ¿cierto?
Entonces está un parque que se llamó la Plazuela San Roque, entre Junín y Palacé. Hoy en día la atraviesa la calle Pichincha. Eso es muy particular porque ahí en 1880 se habían sembrado unas ceibas, una serie de ceibas, y a partir de 1908 empezó una serie de improperios pues, contra todo ese tema del ornato. Ya estaba, digamos, se estaba estableciendo la Sociedad de Mejoras Públicas y empezó una serie de quejas a la administración de aquel entonces, digamos, la comunidad solicitando la tala de esos árboles que son muy amplios, de una envergadura, de unos doseles impresionantes, donde decían que las raíces afectaban todos los atanores, los desagües, en fin. Entonces digamos que es un preámbulo de lo que a partir de ahí empiezan a generar constantes quejas todo ese tema del ornato. Y por acá voy a leer dos parrafitos, por ejemplo, en 1940, unas cosas muy particulares, donde al alcalde Jaime Ramírez Gaviria recibe pues como una queja de la ciudadanía y le dice a la Sociedad de Mejoras Públicas, abro comillas: tenemos pues en nuestras calles muchísimos árboles que en una u otra forma están causando perjuicios, grandes o pequeños, a los vecinos. Autorizar la destrucción de algunos de ellos sería sentar un precedente que traería por consecuencia la despoblación casi completa de árboles en las calles de la ciudad, lo que quitaría una gran belleza a Medellín. Lo único que se puede hacer es estudiar alguna manera de ir reformando poco a poco este estado de cosas. Y al año siguiente, esto me parece muy particular, con eso pues para atinar a la pregunta que te voy a hacer, decía: la Sociedad de Mejoras Públicas vería con especial complacencia que el señor alcalde mayor y los comandantes de la policía dispusieran de algunos agentes de la policía a fin de vigilar más activamente y conservar mejor el orden en los parques, calles y plazas de nuestra ciudad de la plaga de muchachos maleducados que a diario atentan contra el ornato público, la decencia, la cultura, la estética, el orden, el aseo y la higiene de nuestra cara ciudad, Juan Diego, ¿qué ha cambiado de eso actualmente? Yo creo que en un momento dado, cuando tuvimos estas especies de árboles, nunca nos imaginamos, pues porque poco las conocíamos, lo bueno o lo malo que podía traer, ¿cierto? Yo creo que de ese momento hasta ahora, eso que ocurrió en ese entonces todavía lo vivimos hoy. Para nadie es desconocido pues que nuestra ciudad tiene una serie de nombres que evoca ese tema de la naturaleza, ese tema del ornato. Ustedes recorren cualquier cantidad de nombres de barrios o de sectores de la ciudad y están asociados a flores, rosales, laureles, álamos, nogales, etc. Y en este caso traigo una cosa muy similar a lo que pasó en ese entonces en la plazuela de San Roque, a lo que pasa hoy con el barrio Laureles. Entonces, en un momento dado, hicimos una propuesta de desarrollo urbano, creíamos y pensábamos que la gente que lo hizo era ingenieros y arquitectos que sabían del asunto, e introdujimos una especie como el laurel, ¿cierto? Y es un árbol con unas condiciones, en términos de su tamaño, que hoy generan problemas, ¿cierto? Y entonces hoy los ciudadanos que viven en laureles, pues se preocupan ante los problemas, primero que están generando algunos de ellos, y dos, ante también la posibilidad de perderlo, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio que ha pasado, como tú dices, desde ese entonces a ahora, es que hemos entendido que los árboles en un contexto urbano tienen que tener algunas condiciones particulares para que en esta construcción artificial que es la ciudad, pues puedan compaginar y puedan ser parte del ornato, pero además puedan permanecer en el territorio sin generar muchos inconvenientes. Tú comentaste cuando empezamos el tema de la introducción de los eucaliptos. Los eucaliptos fue una especie que, si no estoy mal, viene de Australia o por lo menos de Oceanía. Es un árbol que estuvo mucho tiempo, al igual que los cipreses, en el contexto urbano. Si hacemos un recorrido mental, sobre todo los que somos algo mayorcitos, nos damos cuenta que ya muchos de ellos han sido repuestos o reemplazados por otros. Eso ha sido parte de la gestión que ha hecho el distrito, en su momento el municipio, de ir reponiendo unas especies que no deberían de estar en el contexto urbano porque generan muchos problemas. Son árboles que generaban bastante peligro a los ciudadanos por el tipo de árbol, por el tamaño, el follaje, y que en cualquier momento se caían, desprendían y hacían daños.
ese tipo de árboles hemos venido reemplazando. ¿Por qué? Por unos árboles nuestros, unos árboles que hacen parte de nuestro contexto geográfico, que pueden tener unas condiciones en términos de tamaño, follaje, flora, hojas, y que se adaptan pues a los espacios como tal. Y en particular, ¿en qué hemos avanzado? Yo creo que a esto se le ha puesto, y eso ha tenido mucho que ver la misma Sociedad de Mejoras Públicas en su comienzo, las autoridades ambientales tanto por Antioquia como el área metropolitana, la recién creada Secretaría del Medio Ambiente y las universidades. Hemos contado ahorita con manuales del espacio público, en el cual en los últimos ya hemos introducido parte de lo que es el ornato asociado a los árboles, al árbol urbano, y ahí hablamos del árbol urbano, no un árbol que está ubicado en media selva o en una zona rural, sino qué árbol podemos traer aquí que de alguna manera nos evoque eso que como ciudadanos y colectivos hemos hecho de una ciudad verde, y que eso es lo que nos resalta cuando vienen aquí los extraños, de tenerla verde, de tenerla florecida, de que de alguna manera se puedan ubicar en distintos espacios o en parques muy abiertos y grandes donde la raíz no va a tener problema, o en unos separadores asociados a los alcorques que hoy se le están definiendo para que esas raíces no le generen problema, o a las redes hidráulicas, ya sea de acueducto o alcantarillado, o a otro tipo de redes como las eléctricas o de fibra óptica. Igual, y se han dado cuenta, lo que puede generar a las redes eléctricas aéreas, ¿cierto? Pero además, que de alguna manera, dependiendo del contexto, también ayuden a un tema de va a mejorar las condiciones climáticas, generar unas condiciones de sombra, que el tema de su follaje y sus hojas, por ejemplo, en algún momento cuando se caen no nos generen problema en el tema del desagüe y la obstrucción de la red hídrica de la ciudad, de la red de aguas lluvias. O sea, yo creo que en todo eso hemos avanzado mucho y ha sido parte de la evolución de todo este proceso de mejoramiento de la parte del ornato en lo que tiene que ver con el manual de amoblamiento urbano que tiene la ciudad de Medellín. Juan Diego, no, espectacular, un sartal de anécdotas se te salen ahí, como para ir cerrando, pues, no me deja de generar como cierta sensación. Yo que soy del área de las humanidades y me gusta mucho la historia ambiental, justamente pues por eso me gusta y me apasiona estos temas. Pues esto ya es como a modo de entrar en la vida personal. ¿Qué se siente usted como profesional a ser partícipe de esto que al principio dije que hace parte de la identidad de esta ciudad, lo verde, la estética de lo floral? No, eso Oscar es muy apasionante. Mira, lo que nosotros planteábamos era lo que todo el mundo hacía, es para hacer una ciudad hay que tumbar todo lo natural, ¿cierto? Pero cuando yo llego también con la idea de tener una cosa asociada a mi pequeño jardín, a mi pequeño huerto, ¿cierto? Lo que me ha dado de satisfacción esto es que hemos entendido que primero nosotros no somos la Europa renacentista en su momento cuando generó este tema de los parques jardines, sino que empezamos a entender que esto es un trópico andino, por decirlo de alguna manera. Estamos en la parte del trópico, pero en los Andes, que tenemos una variedad florística muy amplia, muy bonita, que los jardines no deben de ser monotemáticos, o sea, una hilera de rosas, una hilera de bromelias, sino que tiene que ser la evocación también de una naturaleza que es altamente variada, que de alguna manera empieza también a entender que no es solamente por la condición estética, sino que también contribuye a un tema ecológico, y es decir, a que a unas especies que habíamos desplazado, que habíamos arrinconado de la parte faunística, volvieran. Entonces, hoy los jardines de nosotros y los corredores que hemos hecho, los corredores verdes y algunos elementos que tenemos en los parques, generan un ejercicio de conectividad. Y eso ha sido muy bonito, porque eso es parte también de entender que no solo somos nosotros, digamos que de alguna manera los seres humanos los que habitamos esta ciudad y este valle, sino que hay otros seres vivos que no solamente también son flores y árboles, sino digamos que animales
que deben volver nuevamente a su hábitat y que hoy los vemos pasando de un lado a otro. Vemos aves, vemos roedores, vemos algunos insectos y que todos son necesarios para que esto de alguna manera vuelva a un cierto equilibrio que rompimos en algún momento. No, genial, hombre, Juan Diego, esa cartografía, esa breve cartografía que acabas de hacer en torno a esas reflexiones tan necesarias en torno a lo verde, en torno a esto de la vegetación. Pero yo creo, Oscar, que lo más importante de eso, no como satisfacción personal, sino eso es una satisfacción colectiva, porque claro, eso ha sido, como tú empezaste en este encuentro, es un encuentro de participación de muchos actores, de la señora, del ciudadano de a pie, junto con gente que ha estudiado y ha investigado, y del jardinero que está hoy trabajando en lo público, del maestro, o sea, de muchos actores que han permitido pues, que algo que parecía ser muy individual ya se volvió parte de lo colectivo y algo que nos ha generado una identidad. Claro, y lo bueno de esto, hombre, Juan Diego, es que genera o digamos despierta o alborota un poco más eso tan necesario que es la sensibilidad. Total. Entonces estos son propiamente los ejercicios que permiten llegar a esa sensibilidad, esa reflexión tan necesaria en torno a una ciudad que se caracteriza pues, por el entorno verde, no solamente como esa parte que embellece la ciudad, sino que también es muy importante por el bienestar que genera, al bien común. Esta fue pues una conversa con Juan Diego Lopera en un tema tan pertinente como es el ornato público de la ciudad. Y bueno, espero que este tipo de trabajos, este video pues genere una amplia expectativa y motive a la ciudadanía a enterarse y a ser partícipe de todos estos procesos que van encaminados, están orientados al bien de la ciudad, como es el ornato público.